muchas cosas más y va a ser muy divertido. Entonces, ¿preparados? Vamos a empezar de una vez. Les cuento que el otro día estaba trabajando en mi computador y la batería se acabó. Así que fui a buscar a mi cuarto por todos lados mi cargador y no lo encontré. Así que vi uno por ahí, lo cogí y lo conecté. Y como vi que funcionaba, pues lo dejé y seguí trabajando. Pero de un momento a otro el computador se empezó a calentar tanto que parecía que estuviera en tierra caliente. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Se apagó y no volvió a prender jamás. Entonces busqué en internet si mi computador se había podido dañar por conectarle otro cargador y me salieron páginas que hablaban de corriente, voltaje, chantaje. Puro chantaje, puro chantaje. Además me salió una página que hablaba de la ley de Ohm. Una ley que explica qué es corriente, voltaje y resistencia y que se utiliza muchísimo en la electrónica. Así me di cuenta que había utilizado más voltaje del que necesitaba mi computador. Pero mejor vamos a ver más de esto. Esta ley fue postulada hace muchísimo tiempo por el físico alemán Georg Simon Ohm. Veamos un poco más de qué se trata esta ley. Esta ley define la relación entre estas tres propiedades eléctricas: voltaje, corriente y resistencia. Ahora en términos científicos. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Para entender la relación de estas propiedades debemos saber en qué consiste cada una de ellas. Voltaje. Se define como la diferencia entre el potencial eléctrico o la fuerza que hace que los electrones se muevan. Imaginen que la velocidad con la que avanza cada uno de esos carros es la fuerza que los lleva de un lado a otro. Entre más velocidad, en menor tiempo va a recorrer la distancia entre dos puntos. Así que cuando se habla de una batería de 9 voltios, se refiere a la diferencia entre los terminales positivo y negativo de la batería. Otro dato importante para tener en cuenta es que el voltaje se mide en voltios. Tiene sentido, ¿no? Se refiere a la cantidad de electrones que fluyen de un punto a otro a través de un material que los conduce. En el caso de la autopista, imaginen que todos los carros que corren por ella son electrones. La corriente sería todos los carros y el material que los conduce, la autopista. La corriente se mide en amperios. Como última propiedad está la resistencia. Esta propiedad mide la cantidad de oposición que ejerce un objeto al paso de la corriente. Es como si hubiera un trancón o algún obstáculo que obliga a detener a los otros carros. La resistencia se mide en ohmios. Como lo dije desde un principio, la ley de Ohm define la relación entre estas tres propiedades y para entenderlo mejor podemos hacer uso de una pirámide que nos ayude a descubrir la forma como calcularlas. Para encontrar el voltaje se multiplica corriente por resistencia. Para encontrar la corriente se divide el voltaje por la resistencia y para encontrar la resistencia se divide el voltaje por la corriente. Esta técnica la conocen en el medio de la electrónica como la técnica del dedo. Cuando se tiene alguno de estos valores, se pueden organizar los otros para saber el que falta. En conclusión, la ley de Ohm es una de las herramientas principales y más básicas para comenzar en la electrónica, así que úsenla.
Los invito a suscribirse a nuestro canal porque vienen videos mucho más interesantes para todos ustedes. Y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @uyquevoltaje, así nos van a encontrar. Allí también subimos mucho contenido bonito para ustedes. Muy bien, entretenido, ¿no? Interesante, me pareció muy interesante, muy motivador, muy tratado por esta joven o por este equipo de trabajo. Muy bueno. A ver, entonces, de todo esto, bueno, más en la motivación del video, más del tema anterior que hemos hecho, ¿de qué trata una resistencia eléctrica o qué es una resistencia eléctrica? A ver, vayamos participando, jóvenes. ¿Qué es una resistencia eléctrica? Lo que detiene la corriente, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Su compañero dice lo que detiene la corriente. ¿Alguien lo complementa? ¿Algo más? Hola, ¿están ahí? Buenas noches, profe. ¿Ya? ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, entonces es lo que detiene o lo que se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿cierto? Esa es la resistencia. Muy bien, ¿y cómo se mide una resistencia? ¿Qué Un ohmio. equipo se utiliza? Un ohmio, Multímetro. un multitester. Multitester en ohmios, muy bien. Pero como mide ohmios, también se usa el Ohmímetro. ohmímetro, ¿cierto? El ohmímetro. Ok, el ohmímetro. Lo que su unidad es el ohmio, ¿cierto? Su unidad es el ohmio. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuáles son las unidades fundamentales, pues, de la resistencia eléctrica, aparte del ohmio, que otras unidades usamos? O sea, la unidad es el ohmio, ¿no? Pero las más usadas, ¿cuáles son? El voltio. El voltio. No, en resistencia todavía. Estamos hablando de múltiplos y submúltiplos. Kiloohmio. Ohmio, Ohmio, correcto, kiloohmio, y uno más, mega ohmio, Megaohmio. megaohmio, ¿cierto? El megaohmio. No existe más, o sea, el miliohmio no existe, ¿no? Deciohmio, centiohmio no existe, ¿ok? Ok. ¿Y qué otros parámetros fundamentales de la corriente eléctrica existen o en este caso del circuito eléctrico existe, aparte de la resistencia? Lo vieron en el video, ¿no? hablamos de voltaje y amperaje, Voltaje y el amperaje, ¿cómo se le llama? intensidad, Intensidad de corriente eléctrica, ¿cierto? Y su unidad es el Amperio. amperio, amperio. Ok, la unidad es el amperio. ¿Y la unidad del voltaje? La tensión. La siguiente. Voltio. Voltio, correcto. Ojo que voltaje es igual que tensión, igual que fuente de energía, ¿cierto? Es más, también les comenté que en algunos casos se representan por diferentes símbolos, ¿no? Como una pila, como una batería. En otros casos, como con la letra U, se denota con la letra E, con la letra V, ¿no? Mayúscula. ¿Ya? Entonces, ok, muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora sí, miren, vamos a generar dos preguntitas y los invito a los que ya están conectados y tienen acceso al foro, por favor, lo puedan responder. Ahora yo lo conecto al foro, un segundito, pero les voy manifestando las preguntitas, ya un segundito. A ver, vamos viendo las preguntas, vamos a nuestro curso. Y aquí en la semana 3, ahorita les vamos a colocarles el foro, ¿ya? Entonces aquí en la semana 3 agregamos un foro. A ver, ¿dónde estamos aquí? Un foro. Ok, este es un foro. Semana 3. Y le ponemos el tema. Está un poco lento el Levis, ¿no? bastante lento, profe, bastante. Ya el fin de semana me parece que le han dado mantenimiento, pero sí lo veo que está lento. Ok, ¿en qué? A ver, foro semana 3, ok.
Ingresamos al foro y le agregamos un tema. Tema, arreglo o resistencia, simplemente, resistencias. Muy bien. Miren, acá hay dos preguntitas que hay que responder. Uno dice, ¿para qué nos sirven las resistencias eléctricas en arreglo serie, paralelo y mixto? A ver, vamos a ver. En arreglo serie, ¿para qué? Vamos a... Presente foro tiene carácter obligatorio. Es una nota, por eso es que siempre van a haber preguntas para que ustedes respondan. El presente tiene carácter obligatorio y se les solicita sirva. ¿Ok? A tiempo, sobre todo, en los tiempos establecidos, ¿no? O sea, yo sé que algunos de repente lo van a... ¿Cómo vamos con los jóvenes que no podían entrar, verdad, Levi? ¿Ya pueden ingresar todavía? ¿No han venido todavía? Profe, Uno, buenas noches. Soy coronel. Todavía no puedo ingresar yo. todavía. ¿Has probado con tu DNI y la clave que le di? Sí, profe, aprobé con mi DNI, le ingresé la clave y Ya, no sale. Le envié ahí cómo salía. ya. No, eso ha sido en la mañana, ¿sí? No, en Ayer. la tarde. ¿Hoy día? ¿Hoy día? Sí, hoy día en la tarde. Porque hoy día conversé personalmente con el ingeniero Vélez y quedó en solucionarlo, pero bueno, voy a volver a insistir a ver. Ya, profe, muchas gracias. Crisólogo, ¿no está? ¿No ha venido todavía? Ok, ¿y quién más faltaba también? Faltaba Crisólogo bueno, está Coronel. Y bueno, me falta uno más. Bueno, ya me acordaré. Ok, ¿para qué nos sirven las resistencias eléctricas en arreglo, serie, paralelo, mixto? ¿En qué tipo de aplicaciones industriales los podemos utilizar? Ahí está. Si no tienen idea, si tienen idea, simplemente lo básico, ¿no? Lo breve. Sean breves, no se extiendan mucho. Pueden usar el internet si desean ilustrarse un poco más, pero la idea es esto, que nos planteemos lo que ustedes piensan, ¿ya? Porque luego, después de la clase, ustedes ya van a tener más clara la cosa, ¿cierto? Ok. Entonces, unos minutitos, unos 5 minutitos para que respondan al foro los que van a responder de una vez. Ok. Ya. Profe, ahorita lo respondemos. Sí. Así ahorita interactuamos, muchachos, con los que están conectados, con los que pueden ingresar. Vamos interactuando. Ok, van respondiendo. Por eso le doy unos minutitos. Ya ven, estamos a tiempo. Voy a apagar mi cámara un segundito. Hoy tenemos 8 participantes, 3 sentenciados. Y arrancamos todo. Se viene Robert Smith, pero a la gente le gusta saber, porque Robert Smith es un cantante con mucha trayectoria, ¿en qué etapa se encuentra nuestro Robert Smith? Ahora soy coronel. No puedo ingresar al EVIS. ¿Cómo hago yo?
Me encanta ese participante. ¿Quién es? Canta. What's Hola, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron? Veo que todavía nadie responde, no hay problema, pueden hacerlo con calma. Profe, Levi está lento, profe, no carga. Sí, es muy probable, es muy probable. Sí, profe, resienta que carga. Profe, buenas noches otra vez. No puedo ingresar a Levi, ¿sí? No, me sale igual que temprano. A ver, ahorita lo veo, ahorita lo veo. Ya, profe, gracias. A ver. Pero yo tendría que salirme de acá si quiero entrar ahí. Vamos a tratar de entrar con otro usuario. No, me sale lo que hago. Vale, voy a llamar justo voy a llamar al ingeniero Vélez, ya un toque. Ya, profesor. ¿Quién no puede ingresar? Esto, coronel, ¿no? Sí, profesor, coronel. Buenas noches. Buenas noches, Se profe. encontrará John Vélez. Anda en clases. Ya, un favor. Le dice que ya lo llamaba Jorge Arroyo, ¿ya? Ok, ya. Claro, no se preocupe, ya, ok. Gracias, hasta luego. No, hasta luego. Está en clases. Ok. Muy bien. Entonces seguimos, muchachos. Luego terminan el foro, aunque algunos de repente ya están respondiendo a un par de minutos, a ver, para aquellos que tuvieron la suerte de poder entrar al foro. Y si no, no hay problema, ya no se preocupen que ahora que ahora se ponen al día, ¿ya?
Vamos a ver. Y con los que no pueden ingresar, justo ahora también, porque en la mañana le envié el mensaje con la lista que ya tengo oficial, pero esto no parece que no. Ahorita está en clase, voy a esperar a ver, para ver qué me dice. Ya, profesor. Ok. Seguimos nosotros, ahora sí vamos a ver nuestro material del día de hoy. Y bueno, muy feliz el día de hoy porque salió un episodio realmente correcto el día de ayer. Pueden escucharlo en todas las plataformas de Spotify, podcast, está buenísimo. Qué buena presentación. Creo que es la mejor presentación que has tenido en la competencia hasta ahora. Y creo que se han juntado un montón de cosas. Tú has hecho muchos casos en Pascal Yo Soy. Y ahora se ocurre, primero, el profesor Rabine, estaba Rafael, hicimos mucho. Y finalmente, en la final de la colina, en la semifinal de la colina, hace ya varios años, yo lo vi enseñando que las cosas te llegan en el momento que estás preparado para. No. Y este es tu momento. Este es el momento. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar al final del concurso. Pero yo te veo a ti como un indicador sólido el día de hoy, que no eras antes. Y te veo con una carrera futura quitándolo y yendo de repente al yo me llamo Colombia, yo me llamo Chile, yo me llamo Chile. Haciendo carrera con un personaje que amas porque lo haces muy bien, muy afinado, muy entendible, muy bien. Así que para mí, como un concierto en vivo, por favor, la gente que se está quejando, no estamos haciendo las versiones de disco, estamos haciendo las versiones de vivo. Entre el 2000 y el 2010, con ese tipo de voz que tiene ahora y lo has hecho impecable. Felicitaciones. Bueno, perdón, debo decirles al principio del programa que tenemos un sorpresón, ¿ah? Ese comercio, no me lo voy a decir. Eso comercio. Vamos a ver eso en minuto eso comercio. En minuto nada más lo vamos a ver, pero ahora se ven unas participantes que lo dejan todo cada vez que suben al escenario. Ellas son las Pandoras. Vamos a conocer un poquito acerca de ellas. Lo que se gana no se vuelve, y eso es algo que nosotros sabemos perfectamente. Somos Maricela, Gisela y Rita, familia unida en esta gran aventura llamada Yo Soy. El canto se ha convertido definitivamente en una tradición familiar. Desde muy pequeña veía a mi mamá y a mi tía cantar en las partes de los pacientes. Me llevaban a los ensayos y cada vez me emocionaba más formar parte de este mundo. En nuestra familia, el campo no era una opción válida. Sin embargo, Ok, muchachos, un comprendido. ¿Salió ahí? ¿Arreglo resistencias? ¿Todo bien? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor, sí sale. Ok, muy bien. Entonces, miren, el día de hoy seguimos con resistencias, pero esta vez un poco de ley de Ohm y un poco de arreglos. ¿Cómo se presentan las resistencias en el mundo real, en el mundo industrial? ¿Cómo podemos nosotros utilizar justamente estas definiciones de arreglo serie, de arreglo paralelo, de arreglo mixto, o incluso en estrella triángulo o en triángulo estrella, ¿no? En arreglos triángulo estrella o estrella triángulo, que son algunas formas en que encontramos en las industrias o en las empresas la resistencia. ¿Ok? Vamos a ver. Miren. Entonces, esta es la agenda de hoy. Leyes que gobiernan los circuitos eléctricos, medición de resistencias, código de colores que vimos recordando la clase anterior. Ahora vamos a ver ley de Ohm, resistencia serie, resistencia paralelo y casos prácticos. A ver, vamos a ver. Entonces, una de las leyes que me gobierna la resistencia se llama ley de Ohm. ¿Se acuerdan de lo del video, no? Y la relación que existe en la ley de Ohm entre, pues, el voltaje, la corriente, la resistencia, es este triangulito, ¿no? Es este triangulito, miren. ¿Cómo trabaja este triangulito? Atención.
La ley de Ohm, primeramente, lo que me dice es lo siguiente. Miren, vamos a ver. El voltaje es igual a la intensidad de la corriente por el valor de la resistencia. Pero ¿de dónde nace eso? Como bien han escuchado, un famoso físico, ¿no?, de apellido Ohm, manifestó o encontró que cuando hacemos circular una corriente eléctrica a través de una resistencia, ¿cierto? A través de una resistencia, una corriente eléctrica, se genera en los extremos, aquí, una caída de potencial llamado voltaje. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, si hacemos circular una corriente a través de una resistencia, aparece en los extremos una caída. ¿Caída qué significa? Significa de más a menos. Quiere decir que el punto de contacto por donde ingresa la corriente va a ser más. Y el punto de contacto por donde sale la corriente va a ser menos. Apague su micro. ¿Ok? Va a ser menos. Ok. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. ¿Y cómo se relaciona? Profe Jorge, sino que Hola. tenía un problema con el Zoom, profe, con el internet. Ok, no hay problema. No hay problema esto, Marcelo. Ok. Sí, un favor y apagan su micro también ya para no... Lo pueden prender para preguntar, con toda confianza, no hay problema. Ya lo prenden nomás para preguntar. Pero en lo posible lo tienen esto clausurado, ¿ya? Gracias. Entonces les decía, miren, si hacemos circular una corriente a través de una resistencia, se genera en los extremos una caída de potencial llamado voltaje, cuyo valor, aquí está, es directamente proporcional al producto de la corriente por la resistencia. ¿Eso qué significaba? Si ustedes recuerdan, significaba pues que voltio, o sea, voltaje, 1 voltio, es igual entonces a corriente 1 amperio por resistencia 1 ohmio. Ahí está. ¿Ok? Eso significa que entonces que 1 voltio es igual a 1 amperio por 1 ohmio. Y aparece esta famosa pirámide que me permite hallar la relación entre los tres, miren. Si yo deseo hallar corriente, por ejemplo, miren, si yo deseo hallar corriente, ahí está, señalo la corriente y me queda B sobre R. Ahí está, B sobre R. Si yo deseo hallar resistencia, ahí está, será B sobre I. ¿Cierto? Será B sobre I. Está acá. Y si yo deseo hallar voltaje, bueno, eso ya lo hemos hecho, para hallar voltaje será R por I. O I por R. ¿Ok? Para algunos casos prácticos, se considera, por ejemplo, la palabra ríe. Ahí está, miren, ríe. ¿Cierto? O sea, resistencia por intensidad igual a voltaje. Recuerdan que les dije que también se utilizaba la letra E. O también el RIU. Ahí está, ¿no? Resistencia por intensidad igual a voltaje. Ok, en cualquiera de las formas o normas que existen, entonces nosotros tenemos que la ley de Ohm es el producto, pues, de la corriente por la resistencia. De la cantidad de corriente, ¿no?, que al pasar por una resistencia genera una caída de potencial llamado voltaje. Por esa razón que, por esta ley, gracias a esta ley, es que cuando analizamos circuitos, encontramos, pues, cuando vamos a los textos, a los libros, encontramos, pues, que la corriente a una resistencia pasa de más a menos. ¿Ok? Pasa de más a menos.
justo porque genera pues una caída de potencial llamado voltaje, ¿no? Gracias a la ley de Ohm. ¿Ok? Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está claro, ¿no? Pero por si acaso pueden consultar también. ¿Ya? Ok. A ver, dígame, ¿alguien desea preguntar algo? Ok, seguimos. También habíamos visto la resistencia y su medición, ¿cierto? Ahí está, hace rato lo dijimos, se mide en ohmios, megaohmios, kiloohmios, ¿no? Son las unidades fundamentales de la resistencia. También la resistencia se presenta en forma de colores, ¿verdad? Ahí está, 3 bandas más una cuarta que es la tolerancia, ¿no? Donde A me representa el primer número, o sea, el color A en la banda A, B me representa el segundo número de su valor y C me representa el número de ceros. ¿Ok? C me representa el D, perdón, me representa C, el número de ceros, y D viene a ser la tolerancia, ¿no? Entonces estamos recordando un poco también los códigos de colores. Y ahí está, miren, 0 negro, 1 marrón, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Ok, a ver, recordemos nuestro código de colores y hallemos los valores de esta resistencia, ¿no? Entonces, para esta resistencia tendríamos, bueno, un segundito, 1 kilo ohmio, ¿no? ¿Qué color sería para 1 kilo ohmio? A ver, ¿quién me dice? 1 kilo ohmio es el valor que tengo ahí. ¿Qué colores tengo entonces aquí? Ron. Marrón, correcto. ¿Qué más? Negro, Negro, conforme, rojo. y rojo. Ok, muy bien. Marrón, claro, entonces el A sería, caray, no me deja escribir, o parece, a ver, ya no, esto. Entonces el A sería marrón conforme, B sería igual a, B sería igual a negro, C sería igual a rojo, ¿no? Marrón, negro, rojo, ya tengo ABC o ya tengo AB por 10 a la C, ¿no? Ok. Muy bien, yo sé que esta práctica la hicieron todos muy bien, así que seguimos. Resistencias serie, resistencias paralelo. Ahora sí empieza el plato fuerte. ¿Cuándo se dice que dos resistencias están en serie? A ver quién me dice. ¿Y cuándo se dice cuando dos resistencias están en paralelo? A ver, pensemos, a pensar, a planear un poquito. Profesor, en paralelo de como que las de extremos de con y cuando y se dice en paralelo cuando por ejemplo tenemos tres resistencias y ambos extremos de cada uno se unen en una sola en un extremo. Bueno, es un poco complicado explicarlo así, sin un gráfico.
¿Listo? ¿Quién dijo yo? A ver. ¿Cuándo se dice que dos resistencias están en serie? A ver, dos resistencias están en serie. Cuando van unidas de un extremo a otro extremo, profe. ¿Ya? ¿Cuándo? Ya, dos puntos. Unidas. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo dos puntos? Encuentran unidos. Están unidas, una a continuación de otra. Ya, vamos a ponerle una a continuación de otra. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién dice? ¿Quién dijo más? Se suman, ¿no? Se suman todas las resistencias. Ya, sí, es cierto, eso va a ser el resultado final, pero ¿por qué se dice que dos resistencias están en serie? ¿Cuándo están en serie? Por ejemplo, cuando están unidas una a continuación de otra, ya están una a continuación de otra. ¿Qué más? Cuando una está atrás de otra, pero no. Las pilas están en serie. A ver, yo pongo la otra. A ver, por ejemplo, cuando circula por cada resistencia la misma corriente, ¿no? También, o sea, cuando por cada resistencia circula la misma corriente, entonces yo también puedo decir que están en serie, ¿no? Porque prácticamente tengo la misma corriente. ¿Ok? Ok. ¿Y cuándo están en paralelo? Cuando están en paralelo. Entonces, a ver, vayan pensando, vayan averiguando. Dos resistencias. Dos resistencias están en paralelo. ¿Cuándo? A ver. ¿Cómo están unidas las de resistencia en paralelo? Cuando estoy en paralelo es que Dime cuando esto de escucho. esa forma, o sea, está una aquí y otra. Claro, o sea, a ver, vamos a ver. Cuando Profe, tenemos... Dime. solo tiene un solo camino para llegar, pues, entre los dos, ¿no? Ya. Entonces, cuando tienen puntos, o tienen los extremos como punto común, ¿no? Tienen los extremos como punto común. O sea, claro, para llegar o para... Es un mismo punto, ¿no? Ok. Cuando tienen los extremos como punto común. Ah, muy bien. Y cuando a cada resistencia, fíjense, miren esta definición, cuando a cada resistencia le llega el mismo voltaje. Ojo, cada resistencia, un segundito, muchachos. Hola, amigo John, buenas noches. Etiqueta. Oh. Marcelito, ¿sigues vivo? Ese Cholán. Oye, Cholán, ¿para mañana hay tarea en mecánica o no? Ya dejado en el Levi, ya pasado, ya se agotó tu plazo. Ahorita no he desarrollado ni un foro de los pelados, ¿no? Ya estás en falta. Ok, no sé, yo estoy seguro que esta semana lo vas a hacer.
Ok, miren, ahorita acabo de hablar con el amigo John, me dice que ahorita va a verificar porque la lista que le han mandado ya lo había puesto, o sea, pero ahorita lo va a verificar a ver para los 3 casos que no podían ingresar, ¿ya? Ya, y acá viene a chambear, profe, que es responsable. Claro, claro, tiene que, No, tiene pe que ser profe, ese es así. otro curso, pe profe. Ahí va. Es de ahí. No, es Pucha, si le que contara, profe. justo Profe, por y acá eso, acá por le No, chambean, eso, no, profe, no, estudiosos, no, no, puntual. profe, no. miren, acá aparecen 2 aspectos básicos, clásicos, miren, 2 palabritas mágicas. Cuando hablamos en serie, hablamos de la palabrita corriente. Y cuando hablamos en paralelo, hablamos de la palabrita voltaje. ¿Ok? Esos elementos de corriente en resistencia en serie y voltaje en resistencia en paralelo es la que me permite poder gobernar todos los teoremas que existen en la corriente del circuito eléctrico, los teoremas eléctricos y toda la base de la electrónica. Como bien decía en el video, ¿no? Toda la electrónica ahora es pues toda la tecnología electrónica es prácticamente puro voltaje, pura corriente, ¿no? Y le pasó lo mismo que me pasó a mí por ponerle un cargador diferente a mi lacto, por ejemplo, ¿no? Claro, no se quemó mi lacto, pero se averió la batería. Y, y acá en Perú, pues las baterías, bueno, en Lima las baterías lo que hacen es cuando no hay, te las reensamblan, o sea, abren la batería, le colocan pues los repuestos de placas en repuestos y la vuelven a sellar, ¿no? O sea, te lo vuelven a entregar y listo, ya está tu batería operativa, ¿no? Entonces, también hay baterías nuevas, claro, pero son más escasas, la mayoría de baterías son reutilizadas, o sea, que las reciclan prácticamente y las vuelven nuevas y te la venden como nuevas, ¿no? Esas son pero bueno. A ver, entonces miren, ¿y cómo son los circuitos en serie y cómo son los circuitos en paralelo? Ok, entonces salimos de acá. Profe, y una Dime, pregunta, eso, te escucho, dime. y eso que cambian, por ejemplo, a ver, uno como vendedor, yo sé que solamente la batería lo de segunda lo puede arreglar para un corto tiempo, pero Ajá. uno como profesional técnico que puede arreglar las baterías de segunda, o sea, puede arreglarlo como si fuera nuevo, nuevo, o sea, con esa garantía, por ejemplo, del vendedor para su propio auto, para él mismo que lo beneficie, le dure mucho la batería, ¿puede arreglarlo o no lo puede hacer solamente a corto plazo? Correcto. Puede arreglarlo y puede volverlo nuevo. Lo reensambla totalmente la batería o cualquier cosa y lo puede hacer y dejarlo nuevo. Lo que ocurre, eso ya forma parte a veces de la ética, ¿no? Del profesional técnico, de cualquier profesional, cualquier persona, que forma parte de la ética de si lo hago o no lo hago. Ocurre, por ejemplo, miren, yo un tiempo vendía radios y cuando se llegó a formar un mercado negro de radios acá en Chimbote, bueno, en Chimbote, yo estoy en el otro lado, pero se llegó a formar un mercado negro de radios donde la gente robaba los radios y los vendían como nuevos. ¿Y qué descubrí? Descubrí pues que el reducidor y vendedor de Chimbote compraban cascos nuevos de radios en Miami, me refiero a Estados Unidos, importaban cascos nuevos y eso era una red que estaba por Piura, por Chiclayo, por Trujillo, por todos lados, que robaban los radios nuevos, les cambiaban los cascos y lo volvían a vender, lo cual es un delito, ¿no? O sea, por eso digo, depende mucho de la ética. Ahora, también habían personas técnicos, o bueno, yo tuve mi empresa y tenía gente que nosotros siempre tratamos de decirle la verdad al cliente, ¿no? Y dentro de esa verdad
A ver, un segundito. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, sí, profe. Ok, Sí, profe, te escuchamos. ok, entonces decía, dentro de esa Sí, profe, verdad sí. está el hecho de que yo lo puedo dejar como nuevo y le cuesta tanto, o le puedo dejar simplemente parchar y le cuesta mucho más barato. Desde ya les digo que Chimbote es una ciudad complicada. Miren, les comento algo. Yo en Trujillo, por ejemplo, logré hacer mis clientes y ellos no dudaban, ¿ya? No dudaban en comprar cosas nuevas, no dudaban en instalar todo nuevo, no dudaban en hacer pues bien las cosas. En cambio, en la cultura de las empresas de Chimbote, me refiero a la mayoría pesqueras, que eran mis clientes, no existía esa cultura de comprar lo nuevo, existía la cultura del parche, solamente darle solución al momento nada más. Y si después volvía a fallar, igualito, ¿no? A ellos les daba igual porque era su chamba, su trabajo y de repente no podían perder mucho tiempo bajando los rayos de la lancha, ¿no? O bajando un equipo marino, o bajando una antena, ¿no? Una torre, una antena, pero ahí estaba la diferencia, como dice el compañero, de si nosotros como técnicos decimos la verdad, o sea, o parchamos, ¿no? Entonces, por ahí está tocando este tema con algunos jóvenes hace muchos años, decían, depende de la cara del cliente, decían, ¿no? Depende de la cara del cliente, si el cliente tiene cara de pagar, pues se le da todo completo, nuevo, ¿no? Se le da un trabajo a largo plazo, ¿no? Pero si no tiene esa característica, entonces se le da otro tipo de servicio, ¿no? Un segundito, jóvenes, para ver si ya lo soluciono. Ok. Bien, muchachos, entonces, volviendo al punto de acá de resistencia seria y paralelo, pero dejando ya en claro de que mucho depende pues de nuestra ética, nuestra forma de trabajar. A veces en un inicio no logramos de repente hacer dinero por ser tan sinceros, por ser tan éticos, entre comillas, ¿no? A veces no, Así, eso sí, pues, profe. a veces Eso no se sí, lo que logra, dice es cierto. ¿no? Por ejemplo, yo vendí equipos de radio, antenas, y el mercado negro comenzó a venderlo a la quinta parte de su precio, donde el dueño ya no quería comprar pues equipos nuevos, sino quería comprar equipos usados. Y yo les decía, ¿y qué pasaba si yo les vendo sus propios equipos? Les decía, ¿no? Si sus equipos usados que ustedes buscan dentro de esos equipos usados, yo les estoy vendiendo su propio radio. Entonces, porque eso era en realidad lo que existía, ¿no? Ellos iban a comprar al mercado negro y de repente compraban su propia radio, ¿no? Pero, bueno, en el 80% de clientes que conocí en Chimbote eran así. Eran clientes que solo les gustaba parchar nada más. En cambio, del 80% de clientes que conocí en Trujillo, sí, ellos sí les gustaba solucionar a mediano y largo plazo. O sea, ellos no titubeaban en invertir. El Chimbote se hacía en un mundo para programarme el pago de una factura por un trabajo realizado, y en otras ciudades me programaban al día siguiente o los 2 días nada más. Y es más, hubo una empresa en la que me pagaban el mismo día. Yo hacía el trabajo y así sea miles de dólares, igualito me lo pagaban el mismo día y yo me iba con mi plata en efectivo o en cheque, el mismo día que hacía el trabajo. Y en cambio en Chimbote no, o sea, las pesqueras un poco que tienen una mala política, y a ustedes les va a pasar hasta en su trabajo, ¿no? Miren, para que más o menos cerrar la idea, yo iba
Cuando yo estaba en la empresa, estoy hablando años 93, 94, 95 y 96, me llamaban a cualquier hora del día. A veces me llamaban a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y no terminaban de llamar y el taxi que me iba a transportar ya estaba en la puerta de mi oficina. O sea, en el primer piso, porque yo vivía, al fondo tenía mi departamento y la oficina, ¿no? Entonces, ya estaba el taxi, ya estaba en la puerta. Me llevaban hasta el muelle. Ellos mismos me conseguían la panga, o sea, para que me lleven a la lancha. Me esperaban, terminaba mi trabajo, ellos mismos me regresaban hasta la puerta de mi oficina. Así era el trabajo que yo realizaba en esos años. Ahora, ¿cómo es el trabajo? Uno mismo se las ingenia cómo llegar a la lancha y encima te programan de aquí a 15 días o de aquí a 20 días para que te paguen algo que ya hiciste o que deberían haberte pagado ahí mismo, ¿no? Al instante. Y en ese tiempo también me pagaban casi al instante, o sea, máximo 3 días me demoraban. Ahora veo que han cambiado todas esas condiciones, cambiaron, por eso yo también opté por desaparecer del mercado y mejor dedicarme a enseñar la radiocomunicación. Y un tiempo estuve enseñando radiocomunicación a todo aquel que quería aprender. Y hasta que, bueno, acá también tenemos comunicaciones electrónicas donde vemos un poco de antenas, radios, equipos de pesca, etcétera, ¿no? Entonces por ahí va la cosa, ¿no? En la forma como nosotros afrontamos, ¿no? El trabajo, la chamba, ¿no? Si le decimos la verdad al cliente, a veces le parece mal, a veces el cliente ya no nos contrata porque le decimos que esos equipos, por ejemplo, no sirven o están para mantenimiento. O hay que cambiarlos o que cada 6 meses tienen que darle mantenimiento. Y cuando pasa el año, año y medio, 2 años, recién quieren darle mantenimiento cuando su antena ya no sirve, cuando la torre ya no sirve, cuando todo ya está malogrado. Entonces, esa cultura, ¿no? Del no mantenimiento en los equipamientos hace pues que como dice, la cura a las finales sea más caro ¿no? que la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Yo les sugiero hablar con la verdad, muchachos. No ganaremos mucho, pero de repente hablando con la verdad vamos a tener más éxito que engañando o que haciéndole caso al engaño, ¿no? Sobre todo que no nos lleva a buen puerto, sobre todo en cuestiones de técnicos, ¿no? Cosas técnicas. Ustedes saben, los técnicos tenemos, cuando yo me considero un técnico más, a pesar que soy ingeniero, pero me gusta mucho la parte de la técnica, somos más abiertos. Y hay otro detalle más, que ahora se acostumbra mucho también a darle apertura a los grupos de colaboración, o sea, formar equipos pues colaborativos, ¿no? Formar grupos que realmente quieran aprender, formar, así como en el Facebook forman grupos, así, ¿no? Formar los grupos de investigación, los círculos de electrónica, ¿no? Los círculos de computación, ¿no? Los círculos de mecánica, los círculos de cada especialidad, o los círculos de mecatrónicos, ¿no? Que también podemos hacerlo, ¿no? O sea, cada carrera formar su círculo, ¿por qué no sus círculos multidisciplinarios también? Para que se pueda hacer algo bueno, ¿no? Investigar, desarrollar, innovar. Creo que les comenté que hay un joven que estudió 4 o 5 carreras ahí en el instituto y está sacando su título de todas ellas. Y tiene su empresa y ahora contrata gente del instituto, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, muchachos. Siempre traten de sobresalir, traten de... ¿Qué, profe? ¿Qué así tipo los chinos? ¿Cómo? O sea, que los chinos tienen un montón de casas técnicas, son como 20, profe. Hay un joven ahí, Villena apellida. No, sin más. Hay un joven ahí en el instituto, exalumno, apellida Villena.
Él tiene mecánico, es electrónico, es electricista y estudió computación. Y tiene su empresa y de vez en cuando llega a llevarse técnicos así a las prácticas, para las chambas, ¿no? Le va muy bien, le va muy bien. Pero claro, o sea, hay que siempre, como repito, la ética creo que es lo primero que debe prevalecer, ¿no? Muy bien. Entonces, regresando a nuestra serie paralelo, muchachos, hablando de nuestra serie paralelo, vamos a ver entonces cómo es que se presentan estas series paralelas, ¿ok? Vamos a ver. Ahí está. Un arreglo serie, miren, un arreglo de resistencia serie. Ahí están las tres formas en que encontramos las resistencias. Las podemos encontrar con su símbolo de la resistencia clásico, como su símbolo también en la norma DIN, la norma alemana, como rectángulos, y con sus representaciones clásicas, de código de colores, ¿no? Entonces, les decía que se dice que estas resistencias están en serie porque a través de ellas circula la misma, ahí está, la misma corriente. ¿Cierto? La misma corriente circula a través de ellos. ¿Ya? Entonces, miren, a ver, yo voy a hacerlo para 2 y ustedes lo harán para más de repente. Miren, voy a empezar ya con ley de Ohm nada más, ¿ya? Analizar un circuito. Miren, acá tengo una resistencia y acá tengo otra resistencia. Ahí está. A este le voy a llamar R1 y a este le voy a llamar R2. Y a este, R2. Y a este le voy a llamar más menos B. Voltaje. ¿Ok? Por ley de Ohm, cuando cerramos el switch y hacemos circular una corriente a través de una resistencia, me genera una caída. ¿Cierto? Entonces, pero esta de aquí va a ser la corriente, fíjense, la corriente. La corriente. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener acá, fíjense, una primera aplicación más menos B1. ¿Por qué? Porque tengo justamente que aplicar acá y por R1, ley de Ohm. Luego sigue la corriente por aquí y tengo más menos B2. ¿Cierto? Tiene B1 más B2. Pero ¿qué resulta? Resulta que además B es igual a la corriente por la primera resistencia más la misma corriente por la segunda resistencia. Ojo, que después se va a convertir en otra ley también esto. En otras palabras, estoy diciendo que el voltaje que entrega la fuente se reparte entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Ahí está, miren. Ahí está. ¿Ok? Entonces existe una relación entre la resistencia 1 con la resistencia 2 con respecto a B. Y por ley de Ohm, B1 es I por R1 y B2 es I por R2. Pero, si yo factorizo I, yo voy a decir que es I por, factorizo, entonces me va a quedar R1
más R2, ¿cierto? Ahí está bien. Ahí está. Pero que también nosotros sabemos por ley de Ohm que B es I por R. B es I por R del circuito. ¿Ve? Ahí está. ¿Qué obtengo de esto? A ver, entonces atención. B con B son iguales. Ahí está. I con I son iguales. Ahí está. Entonces este R va a ser igual a la suma de R1 más R2. Ahí está. Por eso decimos pues que el R total en un circuito serie es la suma de todas las resistencias. Es la suma de todas las resistencias. ¿Ok? En un circuito serie. Esa es mi fórmula general de la resistencia total en un circuito serie. Y acá está, ¿no? ¿Cuánto será la resistencia total en este circuito serie? Ahí está, ¿ve? R1 más R2. Esa es la resistencia total. Por eso, bien me dijeron por ahí, se suma, ¿no? Me dijeron, se suma la resistencia, muy bien. Efectivamente se suman. ¿Pero por qué se suman? Aquí está demostrado matemáticamente, ¿no? Se suman analíticamente. Se suman, pues, que porque al factorizar la corriente, ¿no? En la relación de cómo se reparte el voltaje, entonces al aplicar la ley de Ohm, factorizo corriente y me queda R1 más R2, que equivale a la resistencia total del circuito. A ver, tomen nota. Segundito va el servicio, tomen nota, muchachos. Ahora vuelvo. ¿Listo? Ahora sí, ¿tomaron nota?
Ok. A ver. Si es así, vamos a la siguiente, que creo que está en blanco para trabajar ahí. Ok, aquí estamos en blanco. ¿Todo bien? ¿Tomaron nota? Ok, miren, esto es bien sencillo, porque prácticamente todo es una suma de resistencias, ¿no? Pero, vamos a ver. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Uno, dos. Primero con dos resistencias. Ok, entonces miren, a esto le voy a llamar R1 y a la otra la voy a llamar R2. Listo. R1 es igual a, entonces vamos a ponerle amarillo, coma, violeta, o morado, ¿no? Violeta, y marrón. Y marrón. Bueno, vamos a considerar también su dorado, bueno, para no perder la pauta de la tolerancia. Ok. Y luego tenemos R2. A ver, un segundito, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Ok, luego tenemos R2 igual. Entonces, en el R2 sí vamos a ponerle rojo, coma rojo, coma rojo, rojo, marrón, coma dorado. Ya. Listo. Entonces, en las dos resistencias, hallar R total. Entonces, ahora sí nosotros decimos, ¿no? El R total es igual a la suma, ¿cierto? La sumatoria, ¿no? La sumatoria de todos los R's, ¿cierto? Es lo que hemos dicho. Ahí está. Entonces, esto será igual a, entonces, hallen ustedes qué valores van a sumar. A ver, ¿qué valores serán? Profe, primero sale 470 ohmios. Ya, 470 ohmios, correcto. Más entonces acá, miren, 690. Saldría todo. claro, claro, así es. Acá sería, ¿qué valor sería? Rojo, 220. rojo, 220. ¿cierto? 220 ohmios, ¿no? Ok, y esto será igual, se suma simplemente, ¿no? Sería 690 ohmios, ¿cierto? Ohmios. ¿Ya? 690 ohmios. Ok.
Para los que no estuvieron en clase o no se acuerdan cómo se llevaba esto, a ver, vamos a hallarlo esto al toque. Dicen que recordar es volver a vivir. A ver. Entonces, ¿cómo se halla esto? Fácil, miren, el primer valor que dice amarillo, me voy a mi tablita de colores y amarillo es 4. El segundo valor que dice violeta, me voy a mi tablita y el violeta es 7. Y luego dice marrón, marrón es 1, un 0. Por eso salió 470 ohmios. En cambio el de abajo, cambia su valor ahí, ¿sí, no? Rojo es 2. Rojo es 2. Y marrón nuevamente un 0. Ohmio, ¿no? Ok. Maestro. Listo. Ok. Entonces, al sumar los dos, me da 690 ohmios. Claro, la tolerancia no la hemos tomado en cuenta, pero ¿qué sucedería con la tolerancia? A ver, si no tengo dos resistencias en serie. A ver, analicemos, ¿ya? Si la tolerancia es dorado, ¿cuánto es? 5%. 5%. Significa que ¿entre qué valores debe ir la resistencia 1 y entre qué valores debe ir la resistencia 2? A ver, háganlo, por favor. Profesor, en 470 sale 446.5 es y 493.5. Me sale igual, ¿ah? Baja volumen. En la segunda resistencia saldría 209 con 231. ¿A alguno le sale igual? Sí, igual, 209 y 231. Entonces el R1 estará entre, a ver, ¿quién me dice? R1, que es el valor de 470, ¿cierto? Sí, 470. Ya, será mayor que ¿qué valor? Entonces yo digo, al 470 le quito, ¿qué le debo quitar al 470? El 5%, ¿verdad? 5%. Uy, un segundito, ¿quién me llamó? Falta que me llamó Belis. Ah, no. Ya. Entonces el 470... 23.5%, profesor. Ok, 23.5. Entonces, al 23.5 le quito 470, ¿no? 470 menos 23.5. 446.5. Correcto, 446.5, ¿cierto?
Y luego acá, menor que, entonces el 23.5. 493.5. 493.5, ¿cierto? Ok, muy bien. El R2. Entonces el R2 va a ser mayor que. 11 sale, profesor, el 5%. Ok, entonces 220, el 5%, 11, ¿cierto? Ok. 11, entonces será 220 menos 11, 9, 209, ¿no? 209. Ok. Y por otro lado, será menor que 220 más 11, 231, ¿cierto? Ahí está, miren, esos son los rangos. Esos son los rangos que me van a permitir manejar las tolerancias, ¿no? Las tolerancias me trabajan con esos rangos. ¿Y qué sucede cuando están en serie con la tolerancia? A ver, ¿aumentará, disminuirá? A ver, ¿qué pasará? Vamos a solucionar eso. A ver, vamos a hacer ese análisis. Entonces, miren. A ver, un 5. Aquí. Ya está. Entonces, miren, si yo sumo ahora R1 más R2, ¿qué voy a obtener? Entonces sumo 446.5, ¿cierto? Un segundito que se mete esto. 446.5 más 209. ¿Cuánto es eso? A ver, 446.5 más 209. Entonces, sumando, tendría 0.5, ¿cierto? Tendría aquí 9 más 6, 15, va 1. 1 más 4, 5. Y 4 más 2, 6, ¿cierto? Sería 655.5, ¿no? Menor que, acá tendría yo R1 más R2, que es la suma, ¿correcto? Menor que, aquí, sumando. 4, 12, va 1, 7, ¿no? 724.5, así es. Sí, ¿verdad? Y el valor de en medio al sumar es 690. Este valor al sumar es 690. Entonces voy a tener este valor, miren. Prácticamente voy a tener este valor, ¿eh? ¿Cierto? Voy a tener este valor donde el medio va a ser 690. 690. ¿Ok? Ok. Miren lo curioso de esto. De repente este análisis nunca lo han hecho, ¿no? Porque siempre hemos hecho análisis pues en la academia, en el colegio, que cuando las resistencias en serie se suman, pues, ¿no? Entonces, pero miren el análisis que estamos haciendo, ¿eh? ¿Qué significa? Si nosotros restamos 690, miren, voy a restar con mi maquinita. Voy a restar 690 menos 655.5. Me da 34.5. ¿Ya? Miren, ¿ah? Y si eso yo lo divido entre 690, me da 0.05. Ajá, qué curioso. O sea, me da 5%. A ver, si no lo entendemos así, lo decimos en otros términos. 690 menos 655.5 entre 690.
me da 0.05, o sea, 5%. Por 100, ¿no? Ahora, el otro, 724.5 menos 690 entre 690. 0.05%, o sea, 5%. Ustedes lo pueden demostrar también. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? A lo siguiente. A ver, ¿qué significa? Significa pues que se mantiene el 5%, ¿no? 5%, o sea, este sería R total menos el 5% menor que el R total menor que el R total más el 5%. O sea, se mantiene el 5%, tanto para abajo como para arriba. ¿Ya? Cuando tenemos dos resistencias en serie, entonces, de 5%, el 5% se mantiene. Te suman, sí, pero el 5% se mantiene. ¿Ok? ¿Se entendió así? ¿Está bien? Sí, profe, sí. Ok. ¿Qué pasó con la gente? ¿Se quedaron sin megas algunos? Acá estamos, profe, acá estamos, positivos. Muy bien, muy bien. Hay unos chiquitos, no los veo acá. Son hermanos. ¿No los ven ustedes en sus cursos, en sus... Son dos hermanos, Débora y Roberto, creo. No, Menacho. profe. No, nada, profe. ¿No? Ok. No los veo y ellos estaban ahí matriculados. Bueno. Ok, entonces miren, cuando dos resistencias en serie se suman, la tolerancia permanece, ¿ya? 5% permanece también. Quiere decir que de la suma la tolerancia se mantiene, ¿no? Sigue siendo 5% y de la... tanto más 5% como menos 5% se mantiene, ¿no? La tolerancia. ¿Ok? Ok. Listo. Tomen nota para pasar a la tercera, a la siguiente. ¿Listo? ¿Tomaron nota? Listo. Entonces, ¿puedo borrar? Me avisan, si no... ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Borramos? Borramos. Ahora le vamos a agregar una tercera resistencia, muchachos. Ok. Con esto le vamos a R3.
R1, R2 y R3. R1 tenemos marrón, negro, rojo, plateado. Y para R2 tenemos naranja, plateado. Cholán, Cholán, ¿estás ahí? Y para R3 tenemos verde, azul, rojo. Ahí está. A ver, trabajen con esos tres. A ver, resuelvan ese ejercicio, jóvenes. ¿Listo? ¿Lo hicieron? ¿Cuánto vale R1? 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio. Ok, a ver. A ver, nuevamente, paso a paso. Marrón es 1, negro es 0 y rojo es 2. Ahí está. Mira, mira. Ohmio. Ok, el segundo, ¿cuándo lo dio? Naranja, 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 ¿no? 3, 3, 3. 33.000 o 33 kilo ohmios. 23 kilómetros, ¿no? Ya sería naranja 3, seguido de 3-0, ¿no? Ahí está, 33.000 ohmios, ¿cierto? Pero necesariamente para hacer el cálculo tiene que ser en ohmios o también puede ser en kilo ohmios, en mega ohmios. Eso es lo que voy a poner acá justamente, 33 kilo ohmios, ¿no? Y arriba también ponerle eso. 33 kilo ohmios, ¿no? Ahí está. Y la que sigue, verde, 5, ¿cierto? Azul, 6 y rojo, 2 ceros.
¿cierto? 5.600 ohmios. O ok. Acá sería entonces, acá se nos fue, no es 33 kilos, sino 1, ¿no? 1 kilo ohmio. Y acá sigue, sería 5.6 kilo ohmio, ¿no? Ahí está. Y para la resistencia total, ¿lo sumaría en kilo ohmios o lo sumaría en ohmios? ¿Listo? Entonces, la resistencia total, no, ahorita es pequeñita, la resistencia total será entonces igual a la suma, ¿verdad? 1 más 33, 34, más 5,6, 39,6 kilo ohmio. Miren lo que nos simplificó bastante el llevarlo a kilo ohmio, ¿no? 34, 39,6 kilo ohmio. ¿Listo? Ok. Un ejercicio más. Ahora con 4. Tomen nota, tomaron nota. Listo, borramos. ¿Puedo borrar? Sí, ¿verdad? Ok. Ay, ¿qué hice? Era solo el borrador nomás. Ya está. Entonces ahora sí le agregamos una R4. A esto le vamos a llamar R4. Listo. Entonces ahora sí cambiamos. R1 es igual a marrón, negro, marrón, dorado.
Luego R2 será igual a... Entonces acá sí vamos a ponerle gris, rojo, gris, rojo y rojo. Dorado. R3 igual a amarillo, violeta, naranja. Y R4 marrón, negro, marrón, negro, amarillo. Ahí está. A ver, ¿cuánto será eso? Y lo suman. ¿Listo? A ver cuánto salió en la primera. Entonces, marrón 1, claro, negro 0 y un 0. Ahí está. 100 ohmios. Listo, ya ven, facilito. Solamente viendo nomás el código lo sacamos. Ok. ¿Todo bien hasta ahí? El segundo. Gris, ¿qué número es gris? 8200, 8.2 kiloohmios. 8,2 seguido de 2 ceros, ¿cierto? Ohmios. Ok, muy bien. Sí, ahora vemos las unidades que más nos convenga. El que sigue sería amarillo 4, violeta 7 y naranja 3. ¿Cierto? Ahí está. Y... Profesor, Hola. total sería 65.3 kiloohmios. A ver, vamos a ver. Son, claro, 47 más 8 sería 55, 300. Falta... A ver. $155.300 en total sería. A ver, por eso lo puse, a ver, vamos a ver. Para crear justamente las diferencias. A ver, marrón, negro, amarillo. Amarillo son, ¿qué número es amarillo? 1, 2, 3, 4, 0, ¿cierto? 4, 0. Ah, sí. Ahora sí, miren. Justo les quería crear el desequilibrio antes que se vayan a dormir para que piensen con la ley con los circuitos serios, ¿no? Ahí está.
Prácticamente son 100.000 ohmios acá. O 100 kiloohmios, ¿no? Ok, a ver, ahora sí, sumamos. Entonces, ¿lo pasamos a la unidad o lo sumamos así? No hay problema. Entonces, vamos a tener, miren, voy a tratar de ordenarlo acá, por eso lo puse acá en un solo cuadro todo. Ahí está. Tratar de ordenarlo uno debajo de otro. Ahí está. Ok, y acá este de acá también hay que ubicarlo. Ahí está, yo creo que ahí se ve mejor, ¿cierto? La suma, para que puedan sumar, ¿no? Ohmio con ohmio. ¿Ok? Ahora sí vieron la suma. Entonces, 155.300. claro, 155.000. claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí, viendo la suma, sería 155.300, ¿verdad? 300, ¿cierto? Ohmios. O 155,3 kiloohmios, ¿no? Kiloohmios. Listo, muchachos, ¿ya? Ya hemos avanzado bastante. Nos queda paralelo y mixto y delta estrella para los siguientes días. Así que por hoy creo que ya estamos